Esto es solo fútbol. Bueno, en realidad esto es Barcelona. Esto en lo que ustedes están ahora es solo fútbol. El título más mentiroso en la historia de YouTube. Y ya convenimos que YouTube tiene unos 20 años de existir. Con Alex Pareja, Alexis, Martín Tamayo y el poco sueño que tiene hoy edición exclusiva. Única. Del Clásico. ¿Están preparados? Un solo partido. Múltiples variables. Pronósticos del primer tiempo. Pronósticos del segundo tiempo. Y hay incluso variables para el postpartido. Alexis Martín Tamayo, ¿cómo le va a usted? Muy bien, aquí estamos. Todo bien, todo en orden, todo en su sitio. Bien, os veo bien, os veo bien con un buen panoramita, un buen fondo, la playita, el mar. Mira eso, mira esa agua cristalina. Muy bien. Aguas olímpicas. Es verdad, además. Es verdad. Sí, señor. Esa tendría que haber sido una de las variables de los pronósticos de hoy. ¿Cuánto me iba a tardar yo en decir que esta es una ciudad olímpica? Pues mira, 2 minutos hemos tardado, ¿no? Y porque no Nada. hemos empezado con el Barcelona, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, vaya canción. ¿Se puede la historia de esa canción? Sí, bueno, hay un documental, de hecho, de la BBC de los últimos años de Freddie Mercury, y Montserrat Caballé explica cómo Freddie Mercury era un mega fan de la ópera y cómo se puso en contacto con ella y cómo decidieron hacer un disco juntos. Y Montserrat Caballé explica cómo, conforme iba avanzando la grabación, a Freddie Mercury le iba costando más. Es un documental sensacional, lo recomiendo. Hay una historia, bueno, esa historia sobre todo, pero luego cuando ya aparece esa canción en la inauguración de Barcelona 92, el proceso de edición, imagínense, finales de los 80, principios de los 90, para editar esa canción ya sin la voz de Mercury era, o fue, dicen, un reto para el ingeniero de audio mayúsculo, ¿no? Y vos estás cerca de casa acá. Sí, mira, yo, a ver, cerca. ¿Ves la torre aquella del fondo? Hay una torre del fondo, no se verá por aquí. No, pero... me encantaría girarme, pero ya he perdido la elasticidad de los 28. Ah, está. Ahora con mis 29 y es menos. Vas todo crujido. Además, acaba de aterrizar el hombre. ¿Ves aquella torre de allá? Sí, la vi. Pues aquella un poco torre, más y me da calambre. aquello es la Plaza de las Glorias, pues yo un poquito más hacia allá, hacia el extremo norte de la ciudad, de la Barneda, del mismo barrio que Alejandro Valde. Pensé que Alejandro Sanz, que ya dejamos claro que era Alejandro Magno. Alejandro Magno, y que los chulos son para cuidarlos. Un nombre artístico. Alexis, Barcelona 1992. El primer recuerdo que no sea el Dream Team. Hombre, por supuesto el encendido de la antorcha, ¿no? Uno de los más míticos y No más, era el mío, pero sí. y más tramposos de la historia también, ¿no? Bueno, era era hecho para la televisión. Sí, claro. Espectáculo, amigos. Sí, claro. Si claro. después te van a decir a la pelea de Darth Vader contra Luke Skywalker, vas a decir, también una lucha tramposa, vas a decir. No, es que estuvo bien, fue muy emocionante, pero evidentemente pues fue un poquillo tramposo. Tengo también recuerdos prácticamente de todos los días, porque España, para sorpresa enorme, consiguió medallas prácticamente todos los días de los Juegos. Hombre, evidentemente la de Fermín Cacho es la más especial. Pero fueron unos juegos maravillosos en una ciudad extraordinaria como es Barcelona, una ciudad preciosa, muy bonita. Bueno, lo que se viene este domingo acá, ustedes ya lo saben, es el Clásico, jornada 35 con la pelota a fuego, que regularmente es para invierno, pero ahora creo que salió tarde por este tema de los canales de distribución. Y pues sí, las tarifas, no, y porque... No creo que las tarifas, por los canales de distribución nada más, porque esta pelota está hecha para que corra por el manto blanco. En la nieve, ¿no? De la nieve, como cuando aquí en suele España llegar. nieva tanto. Bueno, pero en Pamplona te puedes jugar un día con nieve, incluso Bueno, eso hasta sí. acá también. Aquí nieve. Una vez hubo un español Valencia en Montjuic, donde se nevó. Jornada 35 de la Liga, se han jugado partidos de Liga entre Real Madrid y Barcelona tarde, o tan tarde como la jornada 35, no hay que ir muy lejos. Alexis, 2018 me parece, 2-2 terminaron, jornada 36. Bueno, no es lo Han habitual. jugado clásicos Real Madrid y Barcelona para que uno sea campeón en ese partido.
Digo que no es lo habitual el que el clásico se juegue tan tarde. El calendario de la liga, bueno, suele estar bastante dirigido. De hecho, este año, por ejemplo, y los años que el Real Madrid ha estado remodelando el Bernabéu, pues en los propios equipos te piden empezar las primeras jornadas fuera de casa para poder tener luego en la segunda vuelta más partidos en casa. Y existen una serie de condicionantes también, y uno de ellos es que el clásico no sea ni muy tarde ni muy pronto. Que no sea muy pronto para que sea decisivo, pero que no sea muy tarde para que la liga no esté ya sentenciada y entonces no sirva para nada. Entonces, para curarse en salud, lo suelen poner 10 jornadas antes de que termine la liga. En este caso, bueno, pues nos llega con 4 jornadas de antelación. La última vez que el clásico fue así, fue en la temporada 17-18, se jugó en la jornada 36, fue un 2-2 entre el Barça y el Real Madrid, pero no es lo habitual, y es una pena porque eso impide también, o está impidiendo, que el título de liga se certifique en un Madrid-Barça, algo que solamente ha pasado en 1932, una vez en la historia de la liga. Bueno, ahí supongo que andará Tebas debatiéndose entre si arriesgarse a vivir un clásico intrascendente y jugársela del todo para que, pues igual te lo clavan en la última jornada y se decida ahí el campeonato, ¿no? Hubo una en la 90-91 que el clásico fue la primera jornada de liga. Me acuerdo. En Bueno, el no me Camp Nou. acuerdo del partido, la verdad, pero sí me acuerdo que fue Con 2-1, creo, marcó Stoichkov. Stoichkov y Vaquero marcaron aquel día. ¿Cuál sería para vos, Alexis, la fecha ideal para que se juegue un partido como estos? Para mí la última. Para mí Bueno, la última. Pero va a haber temporadas donde va a caer mucho más la intrascendencia. Claro. ¿No? Bueno, hay que ¿Cuántas jugársela. temporadas tuvimos en la historia en la que tuviésemos el último o la última jornada se definiera el título? Muchas. Bueno, las Ha habido de Ligas muchas de jornadas en las que Tenerife, el título se la ha decidido Liga en la última del jornada. Barça de Cruyff, contra el Deportivo de La Dos Coruña. contra el Tenerife, Sí. una. Aquella vez coincidieron muchas. La Después de- 2006-2007, que el Madrid juega contra el Mallorca y el Barça juega contra el Gimnàstic de Tarragona, también había la posibilidad de aquella. Cuando el título de Rafa Benítez, el título del Valencia de Rafa Benítez, ¿no es la última fecha? Uno de los dos, en la 2004 creo. Pero- Sí. Bueno, pues ahí estamos hablando 2 por década. Pero Sí, es que eso es lo que Tres, dice Alexis. si querés es, el hacer promedio. riesgo, es el riesgo, es calcular bien el riesgo y la recompensa. Este año es perfecto, porque el clásico te llega todavía con la posibilidad de que el Barça certifique la liga o que el Madrid te la deje abierta hasta la última jornada. no, ¿Es digo, el formato de liga de 38 jornadas, Alexis, el más sí, a ver, Después considerar que tenemos un Barça-Madrid es hacer un playoff. la liga se ha decidido es que os ponéis a tirar de memoria y yo digo, ¿para qué tiráis de memoria si yo pulso una tecla y sale todo? La liga se ha decidido Porque en te la había última... tratado antes de impulsar las teclas. No, mientras estabais hablando no os quería interrumpir, hombre. La liga se ha decidido en la última jornada 40 veces. 40 y han sido desde 1929. La última vez Con fue el paréntesis en la de la Guerra temporada Civil. 2021. ¿Cuántas temporadas? No, 40 veces de cuántas temporadas. Pues desde la temporada 28, desde 96 temporadas, un poquito menos de la mitad. O sea, estamos Haciendo las hablando del matemáticas. 42% Sí. de veces. O sea que una de cada 2 temporadas, más o menos. más o menos, podrías tener un Barça-Madrid en la última fecha que defina la Por liga. eso, prueba Es más, cinco- podrían ser hasta prueba más. cinco o Pero seis tiene, temporadas seguidas. pero tiene un poquito de trampa porque no todas las veces estaban Barça y Madrid enfrentados para el título en la última jornada. Pero podría ese partido ser lo suficiente. Uno de los dos estaría peleando. Sí, Y más. quizás ese resultado afecte un tercero. Ujú. ¿No? Igual no nos enojamos con la fecha 35, Alexis. No, está bien, hombre, está bien. Pero digo que si con ese porcentaje de ligas que se resuelven en la última jornada, prueba 5 o 6 años ponerlo en la última jornada y seguro que 2 o 3 vas a pillar. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Es una final por la liga, algo, como digo, que no se ha visto desde el año 32. Y aquella liga que se decidió en el clásico del 32,
ni siquiera estaba entre Madrid y Barça, estaba entre Madrid y Athletic Club de Bilbao. El Barça en aquel momento era, digamos, como equipo comparsa, pero que podía decidir el título, ¿no? Bueno, yo sí lo haría. Y si lo pones en la 37, aciertas casi seguro, ¿no? Porque la probabilidad de que la liga se decida en la penúltima o en la última jornada es todavía mayor, ¿no? Con lo cual ahí, poniéndolo en la penúltima jornada, te curas más en salud y probablemente pues también sea un partido de rating enorme, ¿no? Bueno, no sé, Tebas tendrá sus cuentas y sus historias, hará sus cálculos económicos, sus negociaciones con las televisiones y de ahí sacan el calendario. Ojito que hablando de televisiones están planteándose los realizadores de la imagen de televisión de la liga, están planteándose una huelga en las últimas 3 fechas. Planteándose una huelga. Aquellos que trabajan con la que ahora es productora de los derechos audiovisuales están ahí precisamente, ahí de al fondo. De la liga. ¿A dónde están? ¿Al fondo? Al fondo hay un montón de cosas. El pirulí ese grande que hay ahí al fondo. Yo lo que veo es el colón. Hacia tu lado izquierdo, Fer, si puedes. El que si te digo que tengo trabado es el izquierdo. Un poquito de aceite de motor aquí. Es el pirulí aquel grandote, sí. En la Plaza de las Glorias, pues ahí están las oficinas de Mediapro. ¿Cómo regresa? Como cuando agarras un resorte así lo soltás, sí. Vuelve de nuevo a su posición. El tema además, Fer, es que la siguiente fecha no es la semana que viene, es en 3 semanas. Es en 3 semanas, entonces hay muy poco tiempo para resolver este conflicto. Bueno, de calendarios creo que el mundo del fútbol no se va a poner de acuerdo porque el interés pasa porque justamente las televisoras, como nosotros también, tengamos más partidos de fútbol para mostrar. Somos dentro de todo parte de responsables de uno de los grandes problemas del mundo del fútbol y no nos achicamos al decirlo también, pero que poco tenemos que ver a la hora de decidir qué se hace. Yo, desde mi perspectiva, igual me parece menos es más. A mí también. Menos partidos, pero que tengan más importancia y además si hay menos partidos, los jugadores están más descansados y te pueden ofrecer mayor rendimiento. Si es calidad versus cantidad. Esto es como tener una botellita de Rioja y decir, no, pues espérate, le echamos un poquito de agua y tenemos, en vez de una botella de 75, pues tienes 3 litros. Este programa, en lugar de 5 pronósticos, va a tener solo un partido. En varias etapas, porque los partidos se dividen en partes también. Y por eso vamos a hacer anticipos de la primera mitad, anticipo de la segunda mitad y un par de cosas que quizás pueden suceder después del partido, que serían casi como comodines. Vamos a pensar qué es lo que puede pasar en la primera mitad. Yo acá lo que hago es bajar la mirada para leer lo que ha dicho Alex Pareja, que en el primer tiempo dice que no hay empate, máximo 2 goles, 3 o más fuera de juego del Real Madrid, y Courtois tiene más atajadas. Ya se empiezan a imaginar el partido. Sí, señor. Alexis dice, el primer tiempo no termina 0-0, el Barça supera el 60% de posesión y hasta ahí la deja. Y los demás ya son del segundo tiempo. Alexis, 0-0 no es algo que pase muy a menudo en un clásico. Es más, el árbitro que pita este clásico el domingo también dirigió el último 0-0 entre estos dos. Sí, no, Yo es que me imagino un partido parecido al de la final de Copa. Creo que el Madrid le va a ceder al Barça el balón en la primera parte y creo que en el segundo tiempo es cuando el Madrid, aprovechando también un poco el desgaste, va a intentar imponer su velocidad, que es la principal característica que tiene el Madrid. Por eso creo que el dominio, el control del partido, todo el partido lo va a tener el Barça, pero que ese dominio va a ser especialmente grande en la primera mitad. Por eso creo que ahí van a tener una mayor posesión de balón, incluso superando el 60%, que entre dos equipos así es un porcentaje ya bastante alto. Y creo que... 60% en la primera mitad es un montón. Sí, sí, por eso. Y creo que el partido va a tener goles porque los dos equipos tienen muy buenos jugadores y porque los dos equipos estamos viendo que están concediendo muchos goles también en las últimas jornadas y por eso se me hace raro ver una primera parte
sin goles en un clásico. Puede pasar, puede pasar, pero hay que decir que de los últimos 16 clásicos, solo uno terminó 0-0 al descanso, que fue el de la primera vuelta, en el que el Barça ganó 0-4 al final y estaban empatados sin goles al descanso. No es lo habitual, pero mira, ha pasado esta temporada. Pero bueno, insisto, una vez... Esta temporada ha pasado que el anotador del primer gol gana el partido. ¿Cuál es el porcentaje de victorias del anotador del primer gol? El porcentaje... Estas son cosas que te pregunto para después yo sacarlas, quedarme con ellas y contarlas en la transmisión del partido. Pues... Está haciendo así, mira. Fino, pero metiéndote la mano a la cartera. Ya la tengo. Pues pero no sé, a ver cuán rápido teclea. El equipo que marca el primer gol ganó 174 clásicos, empató 42 y perdió 34. 174 de 34. Apúntate ahí los datitos. Si el domingo lo escucháis en la retransmisión, ya sabéis dónde lo ha sacado. ¿24 partidos ganados? Sí, 24 perdidos y lo de medio empatados. No Aunque sé ¿cuánto era? Este año, por ejemplo, hemos visto una remontada en el clásico, que fue la de la Supercopa de España, que marcó primero Mbappé y luego terminó ganando el Barça. El año pasado hubo remontada en los dos clásicos de la Liga. En los dos partidos de Liga, sí. En ambos empezó marcando el Barça y terminó ganando el Real Madrid. Y en el año anterior, en el clásico que decidió la Liga, en el del Camp Nou, también hubo remontada. Empezó ganando el Madrid con un autogol de Araujo y lo terminó ganando el Barça con aquel gol casi al final que le dio el título. El contexto del partido es diferente, pero como se lo imagina Alexis, es muy parecido al que jugaron acá la última vez en Montjuic. Porque hay que recordar aquel doblete de Bellingham, sí, para darle vuelta a un gol de Gundogan. Fue la última vez que jugaron un clásico acá. Parece hace 1000 años. Eternidad. Sí. Pero es mucho de lo que se jugó entonces. El Barça dominando. Y luego desde los 60 para adelante el partido se emparejó y el Madrid lo ganó casi que por físico sobre el final. Pues mira, un partido muy parecido. Yo me imagino lo mismo que Alexis, por eso puesto que no había empate, que tampoco va a ser una goleada de inicio, por eso que con máximo 2 goles, pero es lo que va a hacer el Madrid. El Madrid le va a dar la pelota al Barça, va a intentar golpear a la contra. Por eso he puesto lo de los 3 fuera de lugar. Una de las claves del partido, y no estoy inventando ahora la Coca-Cola, es la fragilidad del Barça en las jugadas estas en las que el rival le deriva un balón hacia la banda y desde la banda, muy lejos del arco rival, mete en el centro a ese espacio entre la espalda de los centrales y el frontal del arquero. Que ahí ese es el punto débil, ese es el gol de Borja Iglesias, son los goles que le mete Las Palmas, es el gol de Sorlo contra el Atlético de Madrid. De nuevo. Esperando va a estar la recuperación de Valde. Va a estar Valde, pero por el otro lado, buena suerte, Eric García defendiendo a Vinicius. A Vinicius. Sí. O a Vinicius o a Mbappé, cuando caiga por ahí. Porque ya no está para Araujo como para servir de... Está la cámara puesta, yo creo que está tomando tu reacción. Sí, pues para esperar. Es televisión, amigo. Es que la reacción que has tomado... A ver, describime la reacción. Es que Araujo ya no está Araujo para ser el anti-Vinicius. No. Que lo fue en 2-3 temporadas. Sí, 2 temporadas. Y le salió muy bien y estaba, pero ha perdido muchísima confianza y posicionalmente. Y tampoco le ayuda el tener, y lo siento por la pedrada, pero tampoco le ayuda a tener por delante a Frenkie de Jong como mediocentro defensivo. Porque insisto mucho eso, la jugada del 3-3 del Inter, cuando sale Cubarsí del rechace, Frenkie de Jong le tiene que hacer la cobertura. Frenkie de Jong se tiene que convertir en el central zurdo. Se vuelve loco Frenkie de Jong y va a buscar la pelota corriendo en paralelo con Cubarsí, es decir, está haciendo el mismo movimiento. No hay nadie que ocupe esa posición de central zurdo que pueda interceptar el centro que le viene desde el costado. Y Araujo, que no se da cuenta de eso, está marcando a Chervi por detrás. ¿Posicionalmente está peor por su físico?
Nunca fue posicionalmente un tipo lector de espacios. Él era corrector gracias a su físico. Y yo creo que en el momento en el que el físico no está al 100%, no sé si tiene que ver con la lesión que sufrió el año pasado en Copa América, pero en el momento en el que el físico no está al 100%, él baja muchísimo la confianza también y posicionalmente no es. Y luego el 1 contra 1 en la defensa del cuarto gol del Inter, no te pueden sacar a pasear así. Pues lo dijo después del partido, ¿no? Que el 1 contra 1 le sigue costando. Y vaya así esa imagen como para hacer referencia a su propia declaración. Para no centrarnos en este partido, Alexis, pero para tocarle un punto desde la perspectiva histórica, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, nos hemos dejado siempre llevar o muchas veces llevar con la emoción de los momentos en pensar que lo que recién vemos es lo mejor que ha pasado en la historia. Amigo. Ya con un par de días pasados, no el 3-3, digo, de la ida o los 90 minutos de la vuelta, pero toda la eliminatoria, ¿a dónde la pones en la historia de las eliminatorias de la UEFA Champions League? Bueno, el otro día saqué una lista, ¿no? Y no por nivel de emoción también, porque hay que quitarle un par de variables, ¿no? Quitémosle las variables de la emoción de las remontadas, no, de cómo se jugó del primer minuto al último en los dos partidos. Hay partidos emocionantísimos, pero creo que los primeros minutos de varios de esos partidos emocionantes nos van a poner a pensar si en realidad, bueno, se jugó tan bien como pensamos. Sí, yo el otro día saqué una lista de las eliminatorias en la historia de las Champions que se habían resuelto con un gol en tiempo añadido, en la que un equipo había evitado la eliminación con un gol en tiempo añadido. Antes incluso había zarpazos más grandes que el que le dio el otro día al Inter al Barça. ¿Por qué? Porque al existir la regla del gol visitante, antes era posible pasar de la eliminación a la clasificación con un único gol. Ahora tienes que dar un paso intermedio. Ahora, al no existir la regla esta, de la eliminación solamente puedes pasar a empatar la eliminatoria, que es lo que hizo el otro día el Inter, y luego terminar ganándola, por ejemplo, en una prórroga. Bueno, hay eliminatorias muy míticas en la historia de las Champions. Por supuesto, yo recuerdo la del Real Madrid con el Manchester City, que también empezó con un 4-3 en el partido de ida y termina con aquellos 2 goles de Rodrigo, más luego Benzema marcando de penalti en la prórroga. Esa me parece que es una eliminatoria mítica. La del Tottenham contra el Ajax es otra eliminatoria brutal, con el hat-trick de Lucas Moura. Esa eliminatoria, además, tiene como... Pero el Ajax juega muy bien aquel. El Ajax juega muy bien para dominar al Tottenham en la primera parte. Me acuerdo ese partido, lo relaté. En el primer tiempo el Ajax fue un dominio brutal sobre un equipo. Entonces había un equipo en la cancha. Del otro lado, no sé si fue tan dominante el Barça en los 180 minutos de su partido. Además, arranca perdiendo 2-0 en los dos compromisos. Claro. Pero es que depende, a ver, depende mucho las variables que tú quieras. Si tú te refieres a un nivel excelso de fútbol de los dos equipos, igual en cuanto a emoción tienes menos capacidad o ¿sabes? Depende de lo que quieras. Si quieres una eliminatoria de estas de volteretas imposibles o intercambios de goles, muchas veces eso no viene ligado también de buen juego. Depende de cómo quieras ajustar el parámetro. ¿Qué le queda de lección, Alexis, a este Barcelona después de lo que hizo o lo que pasó en Milán? Bueno, yo creo que la principal lección que tienen que aprender sus jugadores es el tema de ser un poquito más... ¿Cuál sería la palabra? Un poquito más especuladores, ¿no? Especuladores. Conservadores. En el momento en el que tú tienes una eliminatoria que te ha costado tanto darle la vuelta, porque el Barça realmente estuvo toda la eliminatoria a contracorriente. Son más de 90 minutos en los que el Barça está por detrás en el marcador. De hecho, esa que recordaba yo antes entre el Tottenham y el Ajax es todavía más extrema, porque en aquella eliminatoria que el Ajax empezó ya ganando en Londres, estuvo por delante en el marcador toda la eliminatoria y el Tottenham solamente estuvo por delante en el marcador en el momento del gol y luego ya pitó el árbitro. Esta fue algo parecido, el Barça solamente tuvo 4 o 5 minutos de acá ventaja. 6 minutos estuvo. Del gol de Rafinha al gol de Acerbi se pararon 6 minutos. Claro, entonces... Cuando tú has pegado esa remontada y queda tan poquito tiempo para que termine el partido, ahí hay que tirar de oficio. Y el oficio te lo da la experiencia. Y yo creo que esa es la principal lección que habrán aprendido muchos de los jugadores del Barcelona, pues que
ya sea por la edad, ya sea por la falta de presencia en partidos de ese nivel en la Champions League, pues le faltó eso que, por ejemplo, sí tuvo el Inter, ¿no? El Inter, después de marcar en la prórroga, sobre todo en el segundo tiempo de la prórroga y también un poco aprovechando la salida de Pedri, el Barça se queda sin ideas, el Inter congela el partido y si os fijáis, en la segunda mitad de la prórroga ya prácticamente no pasa nada, ¿no? Y eso es lo que yo le llamo pues oficio, experiencia, especular. ¿Se puede explicar en una sola jugada? Mira, la del palo de Lamine Yamal. La pelota, que no sé quién toca la pelota de Lamine Yamal. Es Pedri. Pedri que toca la pelota de Lamine Yamal. Y Lamine encara, y lo que uno piensa ya viendo el partido y teniendo de nuevo el periódico del lunes bajo el brazo, enganchá, retrocedé y regresá y que la jugada no termine, que sigas teniendo vos la pelota. Terminar la jugada era lo peor en esas circunstancias. Fíjate aunque la reacción. la mandara a la tribuna, independientemente Sí. si le pega el palo, que terminar la jugada era darle de nuevo la pelota al rival. Exacto. Fíjate la reacción de Pedri, que Pedri es el que baja la pelota, es el que le da el pase a Lamine Yamal y Pedri inmediatamente se va hacia atrás y hacia la derecha para encontrar una zona limpia para recibir el pase de nuevo. Pedri era el único que entendió que el Barça necesitaba un poquito de calma. Y eso no le pasa, no es la primera vez que le pasa. En uno de estos partidos que quedaron 1-0 en el Camp Nou, que me tocó comentarlo hace poco, contra el Mallorca, el partido ese de los 40 disparos y todo el rollo este. Ya en los últimos minutos de partido, el Barça seguía atacando. Y Pedri se estaba desesperando, porque era el único que entendía que, oye, que ya está, que 1-0... Tipo Marta Sánchez es. ¿Marta Sánchez? ¿No sería? Pero bueno, que esto... Desesperada. Ahora, he tenido el flash. Porque nuestro amor hace tiempo que no sé qué se lo llevó. No digo que esto, incluso equipos con mucho pozo y equipos con mucho oficio, como por ejemplo si tiene el Madrid, pues incluso un equipo así... Bueno, Alexis, oficio tenemos nosotros para sacarle un análisis una canción de Marta Sánchez, por favor. Y de las profundidades de la memoria, además. Oficio, de verdad. Mira, las pelotas que tenemos acá, de que se juega el domingo, las pelotas con que oficio nosotros. Grande Marta Sánchez, sí señor. Un icono de los años 80 y los años 90 aquí en España. Y nos vamos a meter en el segundo tiempo de este clásico del próximo domingo y de acuerdo a lo que ustedes me han dicho va a ser un segundo tiempo en el que arrancan ya con un equipo en ventaja o con el marcador por lo menos habiéndose movido en la primera mitad. Para Alex Pareja el segundo tiempo va a ser un poquito más peleado. Habrá expulsión, habrá gol a balón parado, anotarán ambos en el segundo tiempo y habrá un gol de suplente. Para Alexis Martín Tamayo habrá más de un gol en la segunda parte. No pierde el Real Madrid. Pero a ver, Alexis, no pierde el Real Madrid. El segundo tiempo no pierde el partido el Real Madrid. No pierde el partido. Buen apunte ese. Ok. Gol o asistencia de Mbappé en el segundo tiempo. Sí, en el segundo tiempo. Partido con más de 6 tarjetas. Esto es todo el partido. En todo el partido. Y esto ya hablando del total. Sí. Y eso de eso nos vamos a hablar después de terminado el análisis de la segunda parte. Los segundos tiempos, Alexis, han sido particularmente bien, no sé si bien definidos es la palabra, pero creo que Prolíficos en goles. sí, bien definidos. No, Sí, una cosa es esa, pero la otra es que el clásico del de octubre fue mucho del Barça. La Supercopa de enero fue mucho del Barça. El primer clásico. El segundo tiempo. El primero no, por del eso, Madrid. los es segundos verdad, tienes tiempos de toda los la partidos. razón. El segundo tiempo ha sido dominados por un equipo. Totalmente, sí. Y la Copa del Rey me parece que el segundo tiempo de la Copa del Rey es dominado por el Madrid. Enero en la Supercopa, el segundo tiempo dominado por el Barça. Como que ha tenido un claro dominador en los 3 partidos de esta temporada. ¿Vos lo ves así igual ahora? Sí, mira, en la final de Copa hubo un gol en el primer tiempo y el segundo tiempo acabó 2-2. En la Supercopa llegamos 1-4 al descanso y el partido acabó 2-5. En el partido de la primera vuelta, del 0-0 se pasó al 0-4. El año pasado, en el partido de la segunda vuelta en el Bernabéu, del 1-1 se pasó al 3-2. O sea, realmente en los segundos tiempos está habiendo muchísimos goles y es donde se está... ¿Quién provoca más eso, te parece? ¿Cómo?
¿quién provoca más eso? ¿A quién se le puede responsabilizar porque las segundas partes sean como lo han sido? Bueno, yo creo que es el desgaste, ¿no? Y los primeros tiempos normalmente en estos partidos suelen ser más tácticos, mientras que en los segundos tiempos ya es un poco más que sálvese quien pueda, ¿no? Entonces las primeras mitades son más paradas, los equipos están estudiando un poco. Normalmente el Real Madrid, sobre todo esta temporada, le hemos visto más agazapado y más esperando al Barça. El Barça evidentemente también tocando el balón, pero siendo conscientes del riesgo que incurren con esa defensa que tienen, pues tampoco pueden cometer demasiados excesos, y creo que las primeras partes suelen ser así bastante paradas. Luego ya en las segundas partes yo creo que todas las tácticas saltan por los aires y ahí empieza a salir la calidad de los jugadores, la necesidad de bien remontar un partido, estemos hablando de una final como en la Copa o en la Supercopa de España, o como el año pasado, un clásico que decide la Liga. El que va por detrás necesita ganar. Hoy, por ejemplo, yo creo que si en el segundo tiempo, a medida que vaya avanzando el partido, el Madrid se ve con un empate en el marcador, ese empate, a ver, no vamos a decir que no le sirva al Real Madrid, porque vuelvo a recordar que el Barça tiene 3 jornadas finales muy duras, pero se me hace difícil, igual que estoy bastante seguro de que el Barça en alguna de esas 3 jornadas finales va a pinchar una vez, que pinche 2 veces ya lo veo más complicado. Eso significa que el Real Madrid no le vale el empate en este partido. Entonces, a medida que el partido vaya avanzando y se vaya acercando al final, el Madrid, si tiene ese empate en el marcador, va a tener que arriesgar, va a tener que buscar la portería del Barça, como lo hizo, por ejemplo, en la final de Copa en la segunda mitad. Y eso, evidentemente, va a hacer que pues, los marcadores se abran, que el Barça tenga más ocasiones, porque acordaros que el segundo tiempo, a pesar del dominio del Madrid, en el segundo tiempo de la final de Copa, el Barça tuvo muchísimas contras, tuvo muchísimas ocasiones de matar al Madrid. Los cruzados. Y creo que eso es algo parecido a lo que puede pasar el domingo. Totalmente de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo por la necesidad, por el desgaste, por el cansancio de los jugadores del Barça, por los ajustes de Ancelotti en la final de Copa, cuando entra Mbappé y mete a Bellingham de media punta en el 4-4-2. Bellingham es el que arrastra al equipo con la presión. El trabajo que hace Bellingham en los primeros 15 minutos de la segunda parte de la final de Copa es sensacional. Le faltó acierto a Vinicius y a Mbappé para conectar mejor en el último pase, para elegir mejor en vez de disparar, pasar, o viceversa, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Alex, y sobre todo por eso, basado en la necesidad del Madrid también. Es un lugar común decir, esta es una final, pero es mucho más final para el Madrid, porque se le puede terminar la temporada. Tal cual. Se le termina la temporada si pierde el partido. Claro, al Barça no se le termina la temporada al Barcelona, pero ojaldre con lo que acaba de decir Alexis, que los 3 partidos que le siguen van a ser 3 partidos mucho más complicados que los que tiene el Madrid por delante. Empezando por el Español el próximo miércoles. Ayer estoy hablando con mi amigo Manolo, le hicimos una buena entrevista. Ya Manolo no es González. chiste, ya no es chiste, se nos fue Manolo del Bombo. Ya está, rest in que peace. descanse en paz, Sí. Manolo del Bombo. ¿Te acordás, Alexis, cuando vimos a Manolo el del Bombo en la final de Valencia 2014 fue? La del Tata Martino. Creo que le dimos en la... o 2011, nos fuimos. Creo que le dimos en la de 2011, en la primera. Yo creo que fue la del 2011, sí. ¿Sabes? Sí, porque ahí tenía la copa, sí. Y yo creo que vos nunca lo habías visto a él. Estuvimos en su bar, además, me parece, ¿no? Y nos sacamos una foto. Sí. Sí, estuvimos en su bar, nos tomamos algo, un café. Bueno, estábamos semana... en edad de tomar otras cosas, pero decidimos tomar café. Espera, ¿esa foto la tenés? Sí, la tengo que tener en algún lado. Una foto que nos sacamos los 3. La tengo que tener en algún Pues lado, la buscás, porque yo no la pero tengo. ahora mismo no sé dónde está. No, porque tenía... Por aquella época... ¿En algún disco duro? No, sí, en algún disco duro estaba. Por aquella época yo no tenía todavía iPhone. Entonces, tengo que tener las fotos en algún móvil que tengo por ahí guardado. Porque luego cuando ya me cambié o cuando ya me pasé a iPhone, ahí ya sí vas manteniendo las mismas fotos para todos los terminales, que cada vez te los vas comprando con mayor capacidad. Pero esas de 2011 no las tengo. ¿Cómo se llamaba el que estaba ante el...? BlackBerry. Sí, tenía BlackBerry o tenía las PC Mecías estas. Tío, tenía de todo. Yo trabajaba... Hay una película que se llama BlackBerry, que es la historia de los creadores de BlackBerry y cómo cuando sale el iPhone subestiman
la aparición del iPhone y dicen, esto no van a hacer A nada. la gente le gusta el teclado. A la gente le gusta el teclado. La ¿Cómo gente- van a escribir ahí sin Bueno, teclado? yo, Sin sentir las teclas, sí. yo tengo una anécdota, y es que el primer BlackBerry que se vio en España lo utilicé yo, porque el RIM, VIP. que era la empresa que comercializaba BlackBerry. El comercial de RIM, me acuerdo de él perfectamente, un tío fantástico con muchísima experiencia, era canadiense, se llamaba Larry Bensadon. Y un día apareció por Telefónica, yo estaba trabajando en Telefónica en soporte a ventas, en grandes cuentas, y por tanto nosotros éramos la vía de entrada para los nuevos terminales, porque nosotros trabajamos con los grandes clientes, con las empresas más A vos grandes te de llegaban a España. buscar porque era la apertura de un mercado grandísimo. Eso es. Entonces vino Larry a la empresa, iba el hombre cojillo porque había tenido problemas de salud y tal, y tenía esa cojera tan característica, y me enseñó a mí el BlackBerry. Mi jefe en ese momento no estaba en la oficina y la reunión la tuvo conmigo, y me enseñó a mí el BlackBerry, y cuando lo vi le dije, ¿esto qué es? No, para tener el correo en el... Joder, bueno, eso explica muchísimo. Si la BlackBerry viene a España para querer entrar en este mercado y con quien se tiene que sentar El primer con contacto es vos, con él, ¿eh? ya, No, pero, pues, nadie te entonces digo se una sorprende cosa. cuando la empresa se hunda. Pues te digo una cosa, probablemente, gracias a mí, BlackBerry en España se instauró mucho antes de lo que le habría hecho si hubiera pillado a otro, porque yo tenía una... Joder, no, te lo digo de verdad, seguramente pillan a otro, tienen la reunión con otro, que a lo mejor no es tan tecnólogo como yo, que no le gustan tanto los aparatitos como a mí, y a lo mejor habría tenido más problemas de entrada, pero a mí cuando me explicó lo de... ¿Vos alguna vez trabajaste en algún lugar de telefonía? No. Entonces ya evita que tengamos acá a tres con experiencia en el mundo de la telefonía móvil. Ah, sí, ¿tú Yo trabajaste trabajé en la telefonía? Trabajé el día que empecé a trabajar en la empresa que había comprado a la estatal en El Salvador, a la estatal de telefonía, de telecomunicaciones, fue el día que recibo en un correo de Hotmail, que ya no tengo más. Yo todavía tengo Hotmail. Ese lo dejé, se me olvidó, no sé, ya no tengo más Hotmail. El día en mayúsculas, te podemos contratar de ESPN. El día que comienzo en la empresa de telecomunicaciones, y la tarea que tenía en la empresa de telecomunicaciones era, en el área de marketing, estructurar la migración a la tecnología 3G. Oh. Sí, la primera semana que estuve ahí, o los primeros días, lo primero que vi fue un telefonito que te podía mostrar 15 segundos de video. Yo decía, no. Y era el Nova más puede aquello, ser. 15 minutos de video en un teléfono móvil. ¿Pero esto Guau, qué es? ¿Qué va a ser lo siguiente? Entonces yo tenía que ver eso, pero estaba en esa cosa. Entonces, si me dedicaba a ver videitos en teléfono móvil y hacer una estructura de marketing, Elegiste bien, socio. no sé, todavía estamos tratando de ver si hago carrera de esto. Pero es fascinante. Os lo cuento rápido porque... Ahora, igual dicho eso, Alexis, perdón, todavía me da miedo migrar cuando cambio de un teléfono a otro, todavía me da miedo hacer la migración de mi información al teléfono siguiente. Digo, os cuento rápido cómo fue la historia. Yo pasé por el BlackBerry grande, el negro que había, luego había un BlackBerry azul en color, y hubo un momento, porque nosotros teníamos input tanto de los fabricantes de teléfono como de los desarrolladores de aplicaciones, ¿no? Y hubo un momento que nosotros detectamos en Telefónica que los desarrolladores estaban teniendo muchos problemas para fabricar o para programar aplicaciones, porque el sistema operativo que utilizaba BlackBerry era un sistema operativo muy cerrado. Y ahí iPhone apareció y empezó a tener un sistema operativo abierto y mucho más fácil de programar aplicaciones. Y nosotros se lo dijimos a BlackBerry. BlackBerry en aquella época, bueno, no lo sé en el resto del mundo, pero en España vendía terminales, pero a lo bestia. O sea, era... Sí. Casi Como pan caliente. Casi todo el mundo Y tenía se vinieron un para BlackBerry. abajo. ¿Cuánto tiempo tardaron en hundirse? Pues eso es lo que te iba a decir. A los 4 o 5 años yo recuerdo perfectamente una reunión con Larry, estaba allí Larry, estaba su jefe y... Pobre Larry. Me acuerdo La estrella del show. Lo liquidaste a Larry. Me acuerdo perfectamente de decirle eso, ¿no? Estamos detectando que los fabricantes o sea, los programadores, los desarrolladores de aplicaciones
están teniendo problemas Tipo el Chapulín Colorado, mis para hacer antenitas de vinil aplicaciones. están detectando la presencia del enemigo. Para hacer aplicación. No, a nosotros nos daba igual, porque nosotros al final, como Movistar, como Telefónica que éramos, nos daba igual vender un BlackBerry que un iPhone. O sea, nosotros lo que queríamos es que nuestros clientes tuvieran, eso sí, la red Movistar, pero que nos daba igual un terminal que otro. Pero nosotros lo que sí intentábamos era orientar a los fabricantes de terminales sobre por dónde iban las tendencias, ¿no? Y yo sí que recuerdo que BlackBerry se creyeron que eran invencibles. Y llegó un momento que dijeron, ¿Has visto la película? la de BlackBerry no. No. He visto la de... Se llama BlackBerry. A ver si la tienen en el avión de vuelta. A ver si... Sí. Se llama BlackBerry la película. no la he y visto. te digo, a mí me llamó mucho la atención, pero me llama mucho la atención las historias de empresas, pues las que caen, las que suben, las que crecen, biografías de líderes de empresas me encantan. Y me enganché en verla y la verdad que no conocía directamente la historia, como la película de Spotify, por ejemplo. Hay una película de Spotify que está buena. Nokia tiene también otra historia de estas. Yo tuve de mi creerse primer teléfono, invencibles, un Nokia, un flip, así. Los Nokias antiguos, Lo deslizaba en la tapa. el ladrillo y me aquel con acuerdo- el que jugabas a la serpiente. Uf. Pues el... 855, arrancaba mi teléfono. 855. ¿Cuántos? 855, no, porque los primeros números celulares en El Salvador tenían 7 dígitos y de esa línea, de esa línea de teléfonos personal se llamaban, la marca, arrancaban con 855 y hay gente que todavía, luego le agregaron el 7 por delante, entonces ya con 4 dígitos, pero hay gente que todavía tiene un 7855 como número. Y digo, Los pioneros. este tiene 25 años con su teléfono móvil ya. Perdón que ahora nos vamos a tener que meter de nuevo al fútbol. Me No, pero disculpo, déjame acabar la sí. historia, hombre, que la historia es muy Hombre, curiosa. pobre Larry. A ver, ¿qué le pasó a Larry? No, Larry la historia es muy vive. curiosa, hombre, que la historia es muy La curiosa. lucha sigue. Ellos habían vendido tantos terminales en España y estaban absolutamente convencidos de que lo único que querían los clientes era tener el correo electrónico en el móvil. Y no se dieron cuenta que los teléfonos móviles, a partir de un determinado momento, ya la gente quería que fueran ordenadores y que tuvieran un jueguecito, que tuvieran acceso a tu ordenador remoto, es decir, las aplicaciones. Hubo un momento que el teléfono en el que fuera más fácil programar aplicaciones era el que iba a destacar. BlackBerry no confió en eso, pensó que la gente con el correo electrónico iba bien y se hundieron en un año. O sea, en un año la gente se pasó casi todo el mundo a iPhone y BlackBerry cayó en picado y desapareció por no haber querido abrir su sistema operativo. Soberbia, Por ¿no? soberbia. También es cierto que en Apple estuvieron muy, muy finos y empezaron a regalar terminales. Empezaron a contratar gente de BlackBerry. No, empezaron a regalar terminales. O sea, tú te cambiabas de compañía y te daban un iPhone aquí en España. Entonces, claro, esa migración o ese hundimiento de BlackBerry también se explica con esta jugada estratégica. Te iba a corregir cuando dijiste aquí en España, es que en realidad estamos aquí en España, es increíble, de verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Estamos viviendo un día soleado, además, esperando que no nos vaya a tirar encima o no nos defeque ninguna garza. Fantástico día acá al lado del puerto. Están revoloteando por aquí, es complicado. Terminamos con la segunda parte y nos vamos a meter con lo que hemos sumado a este episodio de hoy, exclusivo del clásico, el post partido. El post partido es todo lo que pasa después del partido. O sea, ya una vez pitado el final, Alexis dice que acá es un partido de más de 6 tarjetas, que habrá alguna corrección de VAR en la primera o en la segunda parte. Alex dice que después del partido habrá una rajada contra el árbitro, lo va a definir Alex, que es rajada en el mejor lenguaje de una persona que podría fácilmente sentarse en una silla de la RAE, y no habrá anuncio de Carleto. Eso de no habrá anuncio de Carleto es que no se cumpliría entonces la profecía que muchos esta semana se han dedicado a publicar, y es que existiría ya un acuerdo entre el Real Madrid y Carlo Ancelotti para que este salga del Madrid cuando termine el clásico. Yo creo que No va a pasar. creo que la gente se quiera distraer en tonterías. No, y además me parece hoy rarísimo porque en la portada de Marca de hoy ya te pone el Xavi No Alonso fue que fumata verde y blanca. viene. Fumata verde y blanca, pero arriba Que en fue el muy parecida a la portada que sacaron Málaga. cuando el Málaga de Pellegrini e Isco. Isco, sí, después de el nuevo cónclave papal, Ajá. lo mismo, la misma. Pues en la portada de Marca sí que es cierto que el tema principal es el Betis, pero arriba en el faldón superior
te pone, Xabi Alonso no vendrá solo. Entonces ya te empieza y te pone a explicar quién será el cuerpo técnico y tal. Oye, que quedan 2 días para el Clásico. O sea, esa necesidad de querer venderte el futuro cuando ni siquiera estamos saboreando, paladeando el presente, me parece lamentable. Y creo que lo de Carleto, sobre todo si el Madrid gana, no creo que vaya a decir, señor, la liga está que arde, pero me voy a Brasil. Eso es imposible. Y lo de la rajada es el definición de rajada. Mira, rajada es cuando sacas la navaja, la abres, Ajá. y rajas. Y con una rajada verbal significa pues que destripas verbalmente al árbitro. Y aquí, como los dos equipos se están comportando de la misma manera, exactamente de la misma, y como hemos predicho que en la segunda mitad... Un equipo dice que no es como el Mira, otro equipo, pero al final los dos equipos hacen lo mismo. Acaba de publicar un tuit el Bayer Leverkusen anunciando que Xabi Alonso deja de ser entrenador del club. Este momento es televisivo fantástico. ¿Cuándo hay gol? ¡Exclusivo! No, lo acaba de publicar el Bayer Leverkusen. Lo ha publicado hace 5 minutos, después de casi 2 años y medio. Pero es que nosotros ya teníamos la nota, pero vos estabas ahí hablando de la historia de Larry y sí, bueno. ¿Y qué era? Pues Blackberry. Lo mismo te cuento la historia de Blackberry que te doy una primicia. Después de 2 años y medio en la etapa más satisfactoria y exitosa del club, nuestro entrenador Xabi Alonso dejará el Bayer Leverkusen al final de la temporada. Ahí está. Ahí lo tienen. Jonathan. Xabi Alonso se va y esto ya empiezan a darse los pasos. Está clarinete. Pero vos no querés cambiar vos tu pronóstico. Lo que no va a pasar, lo que creo que no debería pasar al menos, es que con la liga en juego todavía, si el Madrid gana, si el Madrid pierde, ya sería más final de ciclo, etcétera, etcétera, y acelerar ese proceso de transición. Mira, ya lo ha puesto ahí Henry, es un cracote, ahí es en un la Cracovia. Cricovia, que el del Sevilla. No, eso que digo, que lo que no creo que vaya a pasar es que si el Madrid no pierde el partido, con la liga todavía más o menos abierta, diga Carleto que se va. ¿Coincidís, Alexis? ¿El domingo resultado negativo para el Madrid se despide Carlo Ancelotti? No, Ancelotti va a terminar la temporada en el Madrid. Yo no veo que con 3 jornadas para acabar la liga, no veo que le despidan, independientemente del resultado. ¿Ves a Xabi Alonso en el Madrid? ¿Cómo? Xabi Alonso va a ser el técnico del Madrid. Hombre, tiene toda la pinta, pero al menos por lo que yo sé... Así parece, ¿no? Al menos por lo que yo sé, el entrenador en el Mundial de Clubes no va a ser Xabi Alonso. Pero... No debería, lo que ya lo hablamos el otro día. Pero ahí ya sí que nos metemos conflicto ya con la fecha FIFA de Brasil. Brasil necesita tener a Ancelotti ya y por tanto es posible, una cosa que hemos comentado ya aquí en alguna ocasión, que el Madrid tire de un entrenador interino para el Mundial de Clubes y ese entrenador interino, hombre, en teoría debería ser Raúl, que es el técnico del Castilla, pero no parece que en el club tengan mucha confianza en Raúl y parece que ese puesto lo ocuparía durante el Mundial de Clubes Santi Solari. Esa sería un poco la hoja de ruta. Y una cosa, se habla de Carleto y tal, el poco respeto que se le está dando a Ancelotti... ¿Ya te atendió Santi Solari? No. ¿Te sigue sin agarrar el teléfono? No. ¿No hay mensaje? No he vuelto a saber nada de él. No te ha atendido. No. Eso, la falta de respeto, o sea, la gente en plan, venga, Xabi Alonso y tal, ¿y a cuándo se va Ancelotti? Oye, que es el técnico más ganador de la historia del Real Madrid, que se merece un homenaje. ¿Cómo se fue Miguel Muñoz, Alexis, del Madrid? Pues después de una etapa larguísima, pero no, bien. O sea, no recuerdo ningún... Yo no recuerdo que haya salido con sobresalto, ¿no? Sobresalto hubo con Di Stéfano, cuando sí se fue. Yo creo que hubo mucho más. Fue ya un proceso de... Digo Miguel Muñoz, porque Miguel Muñoz es el segundo técnico con más títulos en la historia pero hay que... del Madrid. Zidane no se fue bien, que es el tercero con más títulos en la historia del Madrid. Zidane por lo menos Zidane dejó aquella carta, ¿te acordás? No, Zidane se fue mal. Zidane se fue cabreado por las filtraciones permanentes del club y por las faltas de respeto que tuvo el club hacia él, pero que nadie se las decía a la cara. Todas eran
filtradas a través de la prensa. Pero esto no es lo mismo que está pasando con Ancelotti. Exactamente lo mismo, lo están haciendo a la 13, Pero 14. Ancelotti le vienen haciendo esto desde hace 2 años ya. No, yo creo que no. ¿No te parece que es lo mismo que está pasando con Carlo Ancelotti? Que, a ver, ya sabemos cómo se maneja esta historia. Pero... El otro día que aparece, por ejemplo, que el día de la final de la Copa del Rey, cuando surge todo lo de los árbitros, quienes publican que el Madrid no va a jugar o se plantea no jugar, es una lista de periodistas que siempre tienen algo del Madrid. El equipo de opinión sincronizada. A ver, hay una diferencia entre el... Es un grupo de WhatsApp, digamos. Hay una diferencia no estoy diciendo que tengan ese grupo de WhatsApp, pero si no lo tienen, tendrían que tenerlo. Porque para ahorrar tiempo, básicamente. Para mandar el mismo 5 mensajes, ¿no? Digo que hay una diferencia entre irte como se fue Zidane y irte como se va a ir Ancelotti. Como se fue Zidane es muy parecido a como se fue Ancelotti en su primera etapa. Que ahí yo sí creo que tuvo un trato muy malo por parte del Real Madrid. Yo creo que ahora no hay tanta filtración como de que este no vale para nada, que lo vamos a echar. Es más, el tema de Xabi Alonso, el tema de cuándo va a llegar y cuándo va a venir y si el Mundial de Clubes sí o el Mundial de Clubes no. Y todas las filtraciones van por ese lado. No tanto como a este le vamos a echar, porque yo creo que eso es algo que se sabe ya y desde hace bastante tiempo. Yo creo que la relación entre el Madrid y Ancelotti va a acabar bien. Yo creo que han aprendido de esa primera... Va a acabar mejor. Va a acabar mejor que la primera etapa. Porque bien, hay una cosa. Bien. Yo creo que va a acabar bien cuando Ancelotti vuelve. Porque los dos tienen... Cuando Ancelotti vuelve a mí me sorprende. No, pero los dos tienen... Por la forma en que se había ido. Pero porque Ancelotti es un señor. Y por lo que había dicho común. Ancelotti después cuando escribe y publica. Los dos tienen un objetivo común. Uno es cambiar de entrenador y el otro es poder irse con Brasil. Entonces, como ese objetivo común satisface las necesidades de ambos y además la relación entre Florentino Pérez y Miguel Muñoz, iba a decir yo, y Ancelotti es muy buena, yo creo que van a acabar bien y que van a tener una relación muy cordial y yo creo que Ancelotti tendrá su homenaje. Si en su día a Miguel Muñoz le despidieron a mitad de una temporada, pero llevaba tantos años en el club que la salida de Miguel Muñoz fue una salida normal, pues un entrenador al que no le funcionan los resultados, pero llevaba había sido capitán de su equipo, llevaba además. 15 o 16 años en el club y por tanto no fue una salida abrupta. La de Zidane sí. Zidane se fue dando un portazo y escribiendo una carta en el AS porque Zidane estaba ya hasta las narices de que le faltaran al respeto por la espalda. Eso, y además lo dijo en esa carta. Pero yo creo que el caso de Ancelotti... Pero eso es lo que te iba a decir antes también. A mí la primera etapa de Ancelotti termina abruptamente a mitad de campaña. El técnico luego escribe un libro sobre liderazgo silencioso y revela un par de cosas que le sucedieron en el Madrid, como que se le metiera la gente de Gareth Bale en la oficina del presidente a reclamarle que le pusiera de titular y como después él tuvo que ir a hablar con Gareth Bale y demás. Pero a mí me sorprendió que Ancelotti volviese al Madrid habiendo vivido aquel trato y reconocido Ancelotti que las maneras en las que se gestionan las decisiones de poder o la manera en la que está estructurado el poder totalmente representado por una única figura en el organigrama en el Real Madrid no es para él de su agrado y no cree que tampoco sea del beneficio de una estructura futbolística. No. Al menos a los que él está acostumbrado. Y volvió igual. Pero entiendo el contexto también. ¿Dónde fue Ancelotti después del Real Madrid? Bueno, Napoli, Everton. Y no le fue bien. No estaba triunfando. Bueno, con Di Laurentiis, que es... No, ya, por lo que sea, pero eso es una crónica de una muerte anunciada. Mira Antonio Conte, que está todavía para ganar la Liga y ya está rajando. ¿Pero cuánto tiempo va a quedar Antonio Conte? Ya está rajando, el verbo rajar. Gana y se va. Gana y se va, por lo mismo. Y en el Everton no estaba dando tampoco buenos resultados. Entonces, Ancelotti y además la historia ya se ha explicado 1000 veces, llama para preguntar por un jugador o al revés, ¿no? Es viceversa. Le llama No, él llama para preguntarle a José Ángel Sánchez, que no sabía que le decían Haas. A él, ¿vos sabías esto? El acrónimo, ¿no? José Ángel Sánchez, que es el director ejecutivo del Real Madrid, en corto, en Haas le llaman. No, porque nos reunimos con Haas, o estuvimos con Haas, o estaba Haas. Bueno, le habla Haas. Oye, ¿qué tal, futbolista? Oye, ¿hay algún futbolista del Everton del Real Madrid que ustedes estén interesados en cederme? Y le dice... ¿Cómo te vamos a ceder a un futbolista si ni siquiera tenemos entrenador?
y casi, bueno, no tienen entrenador porque no quieren. ¿Cómo? ¿Quieres dirigir al Madrid? Sí. ¿Me llama el presidente? Sí. Socio, es la llamada a la ex de hace 10 años. Oye, ¿cómo estás? Cafetito, ¿qué tal? ¿Estás soltera? ¡Ay, qué casualidad! Yo tendría un amigo que dijera, yo no sé si mi ex de hace 10 años... No, me no, toma yo la mía llamada. no, ya te digo yo que no, pero son cosas así que... ¿Tu ex de hace 10 años te toma la llamada, Alexis? Sí, me invitó a su boda. Pues la tuya, Y, seguro. ella estuvo en la mía y yo estuve en la suya. Sí. Nos llevamos muy. Yo me llevo muy bien con todas mis novias. Contanos con cómo todas. hiciste, ¿eh? ¿Te ha cedido algún jugador? ¿Cómo Pues Te ibas con todas tus ex novias, por favor, aclará. Sí, es que tengo muy buena Tuve. tengo muy buena relación con todas. He tenido la fortuna de salir con chicas extraordinarias. Súper buena gente. Salir como Miguel Muñoz, digamos. Sí. De hecho, No hizo un Zidane. No tuviste ninguno, nunca tuvo te que echaron escribir como una Zidane carta, a vos. ¿no? De hecho, a mi última exnovia la vi hace 2 meses en Badajoz en los carnavales. Me encontré con ella en los carnavales y estuvimos. ¡Wow, qué momento! Sí, y estuvimos ¿Cómo hablando. fue? Estuvimos ¿Y qué tal, hablando un montón de tiempo. Sí. Tenemos muy buena relación. Muy buena con ella y con. Tengo miedo de la pregunta siguiente. No. ¿Y cuál Yo es? sé que hay gente que suele tener salidas de relaciones abruptas, que se enfadan, que acaban muy mal, que no sé cuánto, pero no es mi caso. Yo me llevo muy bien con todas, muy bien. No, el mío tampoco. Yo, a ver, Creo yo. no, mira, yo la última vez que vine aquí a Barcelona, que fui a visitar a los amigos de TV3 y una de mis ex trabaja allí. Vamos, dilo. Muy bien. ¿Sí? Un trato excelente. Ha Sí, sí, crecido. sí. Ella, no, yo seguro que no. Qué lindo programa en el que hemos hablado de Larry, de Blackberry, de las las exnovias. ex, sí. Tenemos que ver los resultados de la última fecha. No, déjalo estar. Déjalo star. Oye, Ahí pues, están los no me ha ido resultados tan de la mal, yo última pensaba que me fecha. había ido peor. Te quiero decir que me tengo que acercar un poco, porque no veo nada. Veo más rojitos del lado de Alexis, menos rojitos del lado de Alex. 10 y 4, ¿eh? Muy bien. Muy bien. No te fue tan bien, Alexis, lo estás viendo, ¿no? Yo no digo que yo clavé el que tenía que clavar, que era el partido estrella, y ¿Te pareció la exnovia? ese lo diseccioné de principio a fin. Y además presumió, porque Es después del que partido, no se puede, después del partido es que no se inmediatamente puede mandó leer, un no se mensajito. puede leer mejor un partido, es imposible. A ver, se lo pasaba a Hansi Flick. Sí, lo tendría que haber pasado a Hansi Flick. Vamos a ver cómo están ahora Berratti y Andrés Iniesta en las posiciones. No, es Rabiot, no Berratti. Rabiot, perdón, y Andrés Iniesta en las posiciones. Adrián Rabiot está en Qatar, ¿no? Me estoy acercando al 60. Hay una ya, cosa Qué acá, grande. hay una cosa acá. Todo parece que no se ha movido, o es que Henry, como está a cargo de los números ahora, no ha querido moverle nada y dijo, total, son un montón de números, ni se van a fijar si le moví de la fecha pasada a la de ahora. No. Más o menos. Alexis, un fuerte abrazo. Que seguimos, que el tema de la exnovia lo continuamos para el próximo episodio, que me parece que va a tener un pico de rating importante. Y otro tema que quiero traer. En esta liga, o en esta temporada, en Inglaterra, el Liverpool de Arne Slot, primera temporada. Debutante. Vincent Kompany, primera temporada. Chimpún. Antonio Conte, primera temporada. Y última. Hansi Flick, primera temporada. 4 técnicos debutantes. Nada más. Lo podemos hablar la siguiente. Si quieren. Para la siguiente, lo que tú quieras. Se cuidan mucho. Un especial de solo fútbol. Hasta el próximo viernes. Gracias.